Vamos a hacer, parece. Ahí está. Bien. Respiran hondo. Respiran hondo. ¿Sí? ¿Nos sentamos? Bueno. Como dijo Lucas, los animo y los aliento a que puedan estar haciendo el Instituto Bíblico, si no entendí mal, ¿no? ¿Instituto Bíblico, Lucas? ¿Instituto Bíblico? Sí. Los animo a que en la medida que puedan, aparten un tiempo y estudien la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios es la luz, es lámpara a nuestro camino, es la antorcha, y muchas veces no sabemos qué hacer porque tal vez no conocemos la palabra de Dios, ¿no? Así que les animo a, en la medida que ustedes pueden, destinar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, ¿eh? Importantísimo. Muy bien. Seguramente vamos a tocar un pasaje, tal vez para muchos de ustedes les sea un pasaje conocido, un pasaje tal vez que lo han escuchado en otra oportunidad. No obstante, sin duda es la palabra de Dios, ¿no? Y Dios permita que en esta mañana Dios mismo pueda estar hablando en este día y pueda seguir, sin ninguna duda, bendiciendo su palabra. Marcos capítulo 8, del 1 al 10. ¿Sí? Vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. El que no tiene Biblia la puede compartir con otro que tenga la puede compartir. Así que todos tenemos Biblia, todos tenemos una Biblia. Vamos a buscar este pasaje de Marcos, capítulo 8. No sé dónde andará Martín, pero... Ah, buenísimo, me quedo tranquilo, porque se pone inquieto Martín, ¿eh? Martín se pone inquieto, empieza a moverse, quiere saltar, quiere jugar, bueno, es así, los chicos son así. Tenemos Marcos capítulo 8, del 1 al 10. ¿Lo tenemos todo por ahí? ¿Todos tenemos Marcos? Muy bien. Marcos 8, capítulo 8, versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos, el versículo 4, sus discípulos le preguntaron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. El 10, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien, Jesús estaba en aquellos días, vemos que otra vez mucha gente seguía a Jesús. Jesús venía de sanar a un sordomudo, venía de otra alimentación que había hecho, que está en Marcos capítulo 5, creo que era Marcos capítulo 5 ahí, y en aquellos días otra vez mucha gente seguía a Jesús. Qué época aquella, ¿no? Qué privilegio haber estado en esa
esa época. Seguramente ahora también tenemos los privilegios, pero Jesús estaba ahí, estaba con ellos. Estaba Jesús. ¿Usted se imagina si Jesús estaría acá? Estaba Jesús ahí. Y mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente estaba siguiéndolo a Jesús. Seguramente la mayoría de esa gente, gente del pueblo, ¿sí? Más sencilla y más honesta que los jefes de la nación. ¿Sí? Estaban los jefes de la nación, los sacerdotes, querían matar a Jesús. Esta gente más sencilla, pero seguramente a lo mejor tenían más sabiduría, porque sabían a quién estaban siguiendo, sabían que Dios tenía poder, que Dios era el Cristo. ¿Sí? Y sin ninguna duda tenían una opinión más elevada que las autoridades de la nación. Entonces, tenemos para rescatar esto, mucha gente seguía a Jesús. Qué bueno que podamos nosotros seguir a Jesús. Alguno me dirá, pero Claudio, era un momento especial, estaba Jesús mismo. Sí, estaba Jesús. Acá también está. Tal vez no lo palpamos, pero sabemos que Dios está. Ahora, a mí lo que me impacta, mucha gente seguía a Jesús, ¿no? El versículo 2 dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Yo sé que el Señor Jesucristo, yo encontré una versión que me encantó, una versión de 1977, que dice así, ¿no? El versículo 2 dice, se me enternecen las entrañas, se me enternecen las entrañas de compasión sobre la multitud. El Señor mismo, Dios hecho hombre, tuvo compasión de la gente. Me encanta esta versión. Se me enternecen las entrañas de compasión sobre la multitud. Observó, conocía puntualmente la necesidad de cada uno. El Señor Jesucristo, mucha gente, el pueblo de Dios, tal vez se dicen que somos menos, pero somos muchos. En realidad, seremos menos a comparación del mundo, pero hay mucho pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios. Mucha gente seguía a Jesús. Él observó, conocía puntualmente la necesidad de cada uno de ustedes. Yo no los conozco a ustedes, pero Dios te conoce a vos, la conoce a usted, la conoce a usted, puntualmente está observando. Él te está conociendo. Te conoce a vos, me conoce a mí. Qué maravilloso Dios que tenemos. Vamos a buscar Salmo 139. Salmo 139. Vamos a esperar que lo tengan todos. Salmo precioso. En su casa tienen oportunidad, si tengan, de seguir leyéndolo. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Sí? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Qué gran Dios que tenemos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él sabe perfectamente mi andar. Y sabe mi reposo también. Sigamos con el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua,
no está la palabra en mi lengua. Yo tal vez estoy pensando algo o estoy por decir algo y dice la segunda parte del versículo 4, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Tú las sabes todas. Dice el 5, detrás y delante me rodeaste. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Excede todo pensamiento. Dios me conoce a la perfección. Nos está cuidando. Nos está, dice el versículo 6, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él sabe la necesidad puntual que uno tiene. Nos conoce a la perfección, en forma individual. Alto es, alto, sublime. No lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Sí? Demasiado maravilloso para mí. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Y el versículo 2, volviendo, sigamos en Marcos, consideró, fue sensible. En este capítulo, vamos a esperar que todos lo busquen, en este capítulo en particular, Marcos, capítulo 8, ¿estamos? ¿Lo tenemos todo? Marcos, capítulo 8. Silvina, ¿te ayudás a seguir a la señora? Marcos, capítulo 8. Vamos a seguir con el versículo 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. En este caso y en este pasaje en particular, el Señor Jesucristo se ocupó de su parte física. Ellos, tal vez con toda sinceridad, buscaron la parte espiritual. 3 días permanecieron allí con él. 3 días, dice la palabra. 3 días permanecieron. Y Dios le proveyó la parte física. El pasaje lo dice, en este caso puntual, se ocupó de la parte física. Cuando hay un verdadero amor por algo, uno deja algunas cosas, como charlábamos con Lucas un rato, uno deja algunas cosas, renuncia a algunas cosas. Seguramente esta gente tuvo que haber renunciado a algunas cosas, tuvo que haber dejado algunas cosas. 3 días permanecieron con esto. Dios se ocupó de la necesidad de ellos. Dios está atento a lo que necesitamos. Sabían que en ese momento, si bien habían recibido lo espiritual, tal vez habían quedado insatisfechos en su parte espiritual, Dios ahora le estaba proveyendo la parte física. Si los enviaren ayuda, han venido de lejos. Han venido de lejos. Cabe la pregunta, ¿estamos lejos de Dios? ¿O qué cosas tenemos que dejar para volver a retomar tal vez una comunión más fluida con el Señor?
Ojalá que no, tal vez sí. ¿De qué cosas tenemos que volvernos? Ellos fueron, se fueron, estamos lejos. Si los enviaren en ayunas, ¿de dónde tenemos que volver? ¿Hemos perdido la comunión con el Señor Jesús? ¿Qué cosas tenemos que dejar que sabemos que nos están trabando la comunión con Dios? Una verdadera comunión con Dios. Dios permita que podamos despojarnos de esas cosas y poder seguir a Jesús para tener una buena comunión con Él. Sigue el versículo, ¿no? Sus discípulos, el 4, le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mucha gente, lugar desierto, casi nada de comida. ¿Sí? Mucha gente, lugar desierto, casi nada de comida. Nadie puede saciar. Nadie. Jesús tampoco puede. Jesús tampoco lo puede saciar. ¿Cómo no puede? Jesús puede. Jesús puede. Lo que sí que Jesús no va a hacer, Jesús obra en situaciones especiales, en situaciones límites. Jesús obra milagros. Vamos a buscar rápidamente Hechos 12 del 6. Terminamos rápido. Yo sé que le estoy haciendo leer, pero terminamos. Vamos a tratar de terminar rápido ahora. Hechos 12 del 6 al 17. Muchas veces tenemos situaciones que parece que no hay solución. Vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer un breve comentario. Hechos, capítulo 12. Esperemos que lo tengan todos. Del 6 al 17. Voy a leer yo. Espero no cansarlos con la lectura, pero tratemos de concentrarnos. Dios mediante ya estamos terminando. Hechos 12, versículo 6. ¿Estamos? ¿Lo tenemos todo? Bien. ¿Se acuerdan que Pedro estuvo en la cárcel? El versículo 6 del 12 de Hechos. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense, estaba Pedro en la cárcel, se le apareció, de aquí, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Dice el versículo 7, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. El 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que veía una visión, no pensaba que era real esto. El 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
¿Eh? El ángel lo liberó. Dios obró en situaciones especiales, Dios obró un milagro. Sigue el relato, sigue el relato. Dios ya estaba afuera, salió a la calle y después el ángel se apartó. Pedro ya estaba afuera de la cárcel. El 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, habiéndoles hecho con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Fíjense cómo, rápidamente, fíjense cómo Dios obró situaciones especiales, un milagro. Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando, Pedro estaba en la cárcel, el ángel lo libera al Señor, a Pedro, Dios lo libera a Pedro, lo saca de la cárcel, en un hecho milagroso, lo saca de la cárcel, abre las puertas que tal vez Pedro no podía abrir. Las abre Dios, pero la puerta que tenía que abrir Pedro, cuando entró y llamó, esa puerta no la abrió. Esa puerta la tenía que abrir Pedro, o los que estaban adentro. Así que hay puertas que Dios no las va a abrir. Algunas puertas las va a abrir, pero lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar su palabra, el estar en oración, el estar en comunión, reunidos, en ejercitar nuestro amor, aumentanos la fe, el aumentar la fe. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Dice que Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos. Dios abrió la puerta de la cárcel. Pasaron los guardias. Pasó la seguridad. Pero la puerta donde estaban los discípulos no la abrió. La tuvieron que abrir ellos. No se abrió esa puerta sola. Esa puerta la tuvieron que abrir, en este caso, los discípulos o el discípulo. Esa puerta, por eso que hay cosas que Dios en forma milagrosa las hace y otras, dependen, las tenemos que hacer nosotros. Si hay 99 pasos que hizo Dios, nosotros tal vez tenemos que hacer uno. Siempre hay un dicho que se dice. Por supuesto que tenemos que tener fe, recibirlo a Cristo en el corazón, principalmente. Pero de ahí en más, hay cosas que las hace Dios, cosas que debemos hacerlas nosotros. Así que tengamos este ejemplo que a mí siempre me gustó muchísimo. Dios obró un milagro en una situación límite. Yo acá tengo anotado: los discípulos representan la tendencia de los creyentes en todo tiempo de olvidarse de las grandes liberaciones de Dios a nuestro favor, cuando de nuevo se nos presentan problemas que aparentemente no tienen solución. Aparentemente no tienen solución,
Y tal vez los discípulos se habían olvidado que hace poco había alimentado a 5.000, o no me acuerdo, alimentación de los 5.000. Tal vez se habían olvidado. Había pasado a lo mejor poco tiempo y de vuelta el Señor Jesucristo obra un milagro. El Señor puede resolver situaciones. No va a ser lo que nosotros tenemos que hacer, pero sí va a obrar cuando nosotros no podemos. Y Dios obra, como lo hemos visto. Mucha gente, lugar desierto, apartado del pueblo, casi sin nada de comida, ¿sí? El Señor Jesucristo obró un milagro. Le pregunta, ¿cuántos panes tenéis? El versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Nos parece poco? ¿Es poco lo que tenemos? Pongámosle una mano de él. Vayamos al Señor. A lo mejor a nosotros nos parece que lo que tenemos es poco. Vayamos a Dios y digámosle, seguramente Él lo va a multiplicar, a triplicar. Dios obra milagros en nuestras vidas. Él siempre obra mucho más, tal vez de lo que nosotros pedimos o pensamos. Mucho más de lo que pedimos o pensamos. Entonces, pongamos todo, tratemos de poner todo en la mano de Él. El 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Dio gracias, demos gracias por lo que tenemos, demos gracias, tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas cosas. Y si creemos que tenemos poco, pidámosle a Dios, seguramente lo va a multiplicar. Demos gracias por lo que tenemos, aunque parezca poco. Los partió. ¿Qué hizo con el pan? Los partió. Repartamos, compartamos nuestros bienes. Compartamos el servicio para Dios. Y Dios lo va a bendecir. Después bendijo. Dice que Dios después, acá dice, y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo. Y mandó que también se pusiesen en pie. Pocos panes, pocos pececillos, los partió, dio gracias, compartió, sació y bendijo. Parece que no tenemos valor en nuestra vida. ¿Vos creés que tenemos poco? No tenés poco. Poner en la mano de Dios. Poné tu vida en la mano de Dios. Decide que te utilice. Él te va a utilizar en enormes circunstancias. No hay que solamente está bien, hay gente que lo tiene que hacer, hay gente que tiene que hablar, pero hay enormes tareas para hacer en servicio a Dios. Muchísimas tareas. Me encantó cuando dijo Luca el tema del geriátrico. Tanta gente necesitada, ¿no? Hay enormes tareas para hacer. Pero pongámoslo en las manos de Dios. Demos gracias, compartamos con la gente y Dios lo va a bendecir. No hay ninguna duda que lo va a bendecir el Señor. De esa forma, Dios va a bendecir. Lo que tengamos, lo poco que tengamos, lo va a bendecir. Y fíjense un detalle que recién ahí, dice el 8, dice, y comieron, el versículo 8, y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Pudo saciar, pudo satisfacer, y recién ahí concluyó. El Señor Jesucristo, como dijimos al principio, observó, conocía a cada uno totalmente, sabían de dónde habían venido, sabían en qué situación estaban,
se ocupó de ello, tuvo compasión, se le enternecía el corazón, se le enterneció el corazón, tuvo compasión de la gente. No los mandó así a la deriva. Proveyó para ellos y recién cuando los sació, Dios sacia. ¿Cuántas veces sentimos que nos falta algo, estamos dando vueltas, vayamos al Señor? Dios sacia, Dios nos da la respuesta para nuestras necesidades. Dios nos da la respuesta. Recién cuando sació, ahí recién los despidió. Recién ahí dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado, 7 canastas, eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Recién ahí los despidió. Así que Dios permita que en esta mañana estos pensamientos, la palabra de Dios sobre todo, más que nada, más que mis palabras, la palabra de Dios, puedan servir, podamos saber que tenemos un Dios grande, un Dios que se ocupa de nosotros, un Dios que nos conoce a la perfección, un Dios que está siempre con nosotros y un Dios que está esperando que vayamos a Él, que encomendamos a Él nuestro camino, nuestra vida, y sin duda encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Muchas gracias por la atención. Gracias, Claudio. Un lindo mensaje de ánimo, y seguramente